Recorrimos juntos el camino de la emoción, descubriendo al ser humano detrás de cada personalidad que hemos entrevistado en este programa, sorprendiéndonos entre risas y lágrimas con sus historias de vida, bajo esa mirada diferente que solo tiene entre líneas, la persona detrás del personaje. Bienvenidos a esta nueva edición. No te muevas, quédate ahí prendido, que comienza ahora. Su apodo fue el restaurador de las leyes. Nació un 30 de marzo de 1793, en el seno de una de las familias más destacadas de Buenos Aires, las llamadas patricias. Se crió en La Pampa, utilizaba muy bien las boleadoras y era muy buen domador. Sus padres, León Ortiz de Rosas, su madre, Agustina López de Osornio, ambos descendientes de españoles. Tuvo 4 hermanos, Gervasio, Prudencio, Mercedes y Agustina. Se casó con Encarnación Escurra y Argibel a los 20 años. 20 años. Y como sus padres se oponían a que se casara, se hizo pasar Encarnación por embarazada. Con ella tuvo 3 hijos: Juan, María, que muere al día siguiente de su nacimiento, y Manuela, su eterna compañera. Pedro Rosas y Belgrano fue su hijo adoptivo. Extramatrimoniales y no reconocidos, unos cuantos. Se enriqueció con la ganadería y la exportación de carne vacuna. También tuvo saladeros. Cuando el virreinato del Río de la Plata luchaba por la emancipación con España. En 1827 aparece como un líder militar, federalista, opuesto a Lavalle, que era unitario. Fue gobernador de Buenos Aires, encabezó la campaña del desierto contra los indígenas en el sur de la Argentina. Fundó el Partido Restaurador Apostólico, apoyado por la Mazorca. Justo José de Urquiza, antiguo partidario de él, encabezó una rebelión contra su gobierno que se consideraba autoritario y lo derrotó en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Pasó, luego de su derrocamiento, el resto de su vida hasta su muerte en el exilio, que ocurrió el 14 de marzo de 1877 en Gran Bretaña. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. Y vamos a transitar la vida de este personaje, pero por su vida no solamente personal, sino también histórica y política, de la mano de uno de los mejores historiadores que tenemos, no solo a nivel país, sino también latinoamericano y, por qué no, europeo. Ha recibido múltiples premios en Europa, específicamente en España. Él es doctor en ciencias jurídicas y estamos hablando del más carismático de los historiadores e investigadores, el doctor Enrique Eduardo Galeana. ¿Cómo le va, doctor? Pero muy bien, Marcela, muchísimas gracias, demasiado halagos, digamos, y... No es demasiado, usted sabe que no. Todo el mundo quiere sacarse fotos con usted. Sí, eso es Aparte, cierto. se nos vino con una pinta impresionante. O sea, se va a encarnar en Rosas, cosa que yo sé que él no lo quiere, y nos va a empezar... No, yo ya sé que no. Y nos va a empezar a contar quién era Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas era un poderoso ganadero, hijo de una familia portentosa, patricia de Buenos Aires, un hombre que
era el jefe del ejército de Martín Rodríguez, cuando Martín Rodríguez, allá por 1821, etcétera, era gobernador de Buenos Aires con el ministro Bernardino Rivadavia. Es decir, a él le quedaba bien cualquier camiseta. Ah, qué bien. Luego, cuando se encuentra con Dorrego, en vez de ayudarlo a Dorrego a que huya y dispare para un lugar seguro, él se refugia con Estanislao López, lo deja en manos de Lavalle. Ya sabemos que Lavalle lo fusila. Restaurador de las leyes es porque él entra con las tropas a restaurar el orden en Buenos Aires cuando Buenos Aires era un caos. Y ahí Martín Rodríguez lo acepta como jefe del ejército. Juan Manuel de Rosas es un ser absolutamente abominable para la historia argentina, porque es un asesino serial, usaba la violencia total, la sumisión absoluta, y tenemos que entender que a su vez Encarnación era su mano derecha. Sin embargo, Encarnación soportaba cualquier tipo de desmane de su joven esposo. ¿Por qué razón? Porque sabía de sus amoríos extraños y de sus hijos extramatrimoniales, que los tuvo muchísimos. Inclusive uno de los indios, uno de los hijos de los caciques, sabía muy bien que era hijo de Rosas, Mariano Rosas. Acá nosotros vamos a encontrar un personaje que se desenvuelve y es el autor material del artículo 29 de la Constitución Nacional, porque gobernó permanentemente con la suma del poder público y las facultades extraordinarias. Corrientes diseñó ese artículo, el artículo 29, en conmemoración y en homenaje a este gran tirano. De los crímenes de Rosas son indiscutibles la totalidad. Pago Largo comienza cuando Corrientes se levanta y reclama la libertad de navegación de los ríos, el libre comercio, la igualdad de trato, llamémosle así, entre las provincias. Participa Corrientes del pacto del 4 de enero de 1831 para organizar el país, porque ya estaba en paz, había caído paz después de la boleada de su caballo. Entonces se terminó la Liga del Norte, ya no había otro contrario, llamémosle así, que se pusiera. El país estaba en paz y tranquilidad. Entonces él decía, y le contesta a Facundo Quiroga, le dice, Constitución, Constitución, ¿para qué? No, él era porteño y Buenos Aires era su centro. Le interesaba nada o absolutamente nada a las provincias interiores. ¿Y por qué se lo llama el líder federal entonces? ¿Por qué su partido era federal, digamos? Absolutamente unitario. Ah, no tenía absolutamente nada de federal. Federal es el que comparte, el que trata de respetar las soberanías provinciales. Claro. Hoy limitadas, llamadas autonomías, pero lamentablemente Rosas tiene en su haber crímenes que son imperdonables. El crimen de Camila O'Gorman, por ejemplo, jamás le perdoné. Nunca jamás le perdoné el crimen de Camila O'Gorman y se lo atribuyo directamente a él. Y si existiera, como creen los cristianos, un infierno, yo creo que estaría ahí él. Lo único triste de la política argentina es que este hombre, que no se rigió por leyes, se rigió por la fuerza, por la violencia. Recordemos Pago Largo. 2000 correntinos fueron asesinados en Pago Largo, incluyendo a su guardador Genaro Verón de Astrada, incluyendo a hombres prestigiosos cuyos nombres en la historia correntina resaltan. Y fue Corrientes la única que se opuso, la única que siempre luchó, mandó una cantidad de expediciones libertadoras tratando de dominar y domeñar al tirano. Este tirano nos invadió varias veces, nos persiguió. El general Paz le llevó a Echagüe y a Urquiza y a Urdinarrián y sus generales, lo llevó hasta General Paz, a Ibajaí, al sitio de Ibajaí, y salieron rajando cuando se dieron cuenta que el Manco Paz le estaba esperando para darle otra paliza como en Caaguazú. Por eso Rosas es un personaje muy controvertido, tanto es así que cuando queda viudo recibe de uno de sus generales muy fieles a María Eugenia Castro. María Eugenia Castro tuvo 6 hijos con él y la abandonó, la dejó en la pobreza y en la miseria, a ella y a los 6 hijos de don Juan Manuel. El hijo de Pedro
Belgrano. Sí, Pedro era su Belgrano. hijo adoptivo, digamos. Era su hijo adoptivo porque era el hijo de la hermana De de Encarnación. Escurra. Sí. Y la hermana de Encarnación Escurra tuvo ese hijo nada menos que con Manuel Belgrano. Manuel Belgrano era el que subía al balcón de la hermana de la familia Escurra. O sea que era para quitarle a la gente la imagen de don Manuel del Corazón de Jesús Belgrano González y Pérez. Sí. Él era el padre de ese muchacho. Que- Debemos sí. decir, ¿no?, que por Y ejemplo, de ahí viene la familia Belgrano, claro, de Pedro de Belgrano. Pedro, que bueno, que al final llevó el apellido Belgrano al Sí, final, sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Hay que decir que Juan Manuel de Rosas es una abreviatura de Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y Sí. López de Osorio, ¿eh? Es más conocido como Juan Manuel de Rosas, pero él tuvo una pelea con su madre. Sí, se cambió el apellido. Cambió el Sacó la apellido. Z. A ver, cuéntenos, sacó la Z y puso la S. La S, porque para Y se sacó López de Osornio, por supuesto, Pero que era el por apellido de la madre. Cuéntenos por qué, doctor. Él se saca porque entró en batalla con su madre hasta que se enfrentó. Él era menor de edad, Sí. porque la mayoría de edad se adquiría a los 25 años, Ah. recordemos. Así que él no podía casarse, salvo con dispensa, como en este caso, que la mujer adujo que estaba embarazada. O Bueno. sea que eran los padres de Rosas Sí. los que se oponían Sí, al sí. casamiento con Encarnación. Con Encarnación Escurra. Este hombre sí tenía habilidades, pero no participó en ninguna batalla, fue un eterno cobarde y huyó de la República Argentina disfrazado de marinero inglés que eran sus socios. El bloqueo franco-inglés se debió exclusivamente a los puertos interiores, nunca a Buenos Aires. Rosas fue un tirano con palabra mayor, un asesino serial. Esa es mi conclusión de este hombre que no merece ningún tipo de respeto. Bueno, vamos a un corte, doctor, porque todavía Sí. nos queda para hablar un poquito más de Rosas, aparte de sus tan enfáticas declaraciones que en realidad hay como un dispar, ¿no? Como todo personaje histórico y político tiene amores y odios, ¿no? Exacto. Hay algunos que son queridos por todos, vamos a decir que don José de San Martín es amado por todos, y así muchos otros patriotas. Pero este hombre, y así también Urquiza y otros, son personajes controversiales, ¿eh? Es decir, hay gente que adora a Rosas y hay gente que lo deplora, como es su caso, con fundamentos, por supuesto. Así que vamos a un corte y ya volvemos con más Juan Manuel de Rosas. En esta fiesta, celebra con los beneficios de tu banco. El 20, 21, 27 y 28 de diciembre, llená el changuito con esta promo especial en supermercados. 50% de descuento con tu tarjeta de débito, 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. ¿Buscás el regalo ideal? El jueves 22 de diciembre tenés un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito en jugueterías, decoración, indumentaria, calzados y muchos rubros más. ¿Te lo vas a perder? Bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el banco de Corrientes. Advertimos la gravedad de la pandemia a tiempo. Construimos un hospital de campaña de 1000 camas, 300 de terapia intensiva equipadas con respiradores y la más moderna tecnología. Hisopamos y aislamos. Utilizamos un sistema de fases inteligentes. Concentramos la atención COVID para que los otros hospitales y clínicas pudieran seguir funcionando normalmente. Ya estamos vacunando a los mayores de 18 años y nuestra economía siguió funcionando al 95%. Entre todos, estamos luchando contra el COVID-19. Gobierno Provincial. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y restaurante.
Restobar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Y volvemos con el doctor Enrique Eduardo Galeana, doctor en Ciencias Jurídicas, uno de los mejores historiadores, porque realmente su biblioteca creo que no la tiene nadie en la Argentina, los libros que tiene y en los que se basa para hablar, aparte de su opinión personal, que tiene, por supuesto, todo el derecho del mundo de decirlo y de pensarlo. Doctor, seguimos con este personaje controversial y vamos a dividir un poco en dos etapas su actuar político. En una primera instancia él entra tímidamente a la política, ¿no? En el sentido de que entra bajo leyes y todo. Luego le piden volver, ¿no?, al ámbito, y ahí él exige tener el total y absoluto dominio de todos los poderes del Estado. Y ahí es donde empieza la verdadera cara de Juan Manuel de Rosas, ¿verdad? Resulta, para que la gente entienda, cuando él pide la facultad extraordinaria de la suma de poder público, era muy común que se otorgue por un tiempo limitado en las provincias. ¿Por qué? Porque no había una constitución, salvo Corrientes que tenía constituciones, ellos no tenían constitución. Entonces, ¿qué significaba eso para que se entienda? Que era poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. O sea, él dictaba la ley, él ejecutaba y él resolvía las cuestiones. Sí. Tomemos el caso de Camila O'Gorman. Sí. Camila O'Gorman se ordena por medio del juez su detención. ¿Cuál es el delito que cometió? Ninguno. Ninguno, ¿eh? Porque a él se le ocurrió. Yo tengo una teoría respecto a eso. Esto ocurre en 1848, cuando la detienen acá en Corrientes, nos afecta muchísimo. Sí, en Goya. En Goya, porque en Corrientes todo el mundo sabía quién era Camila O'Gorman, porque tenía sus parientes, los Perichón, porque tenía sus otros parientes vinculados a la familia de Liniers, que eran parientes de ella. Entonces, Camila O'Gorman va confiada, como Ladislao Gutiérrez, van confiados a Buenos Aires por la orden que emitiera el juez. Ella tenía que ir a la casa de ejercicios y él tenía que ir a la carcelaria. ¿Qué delito cometieron? Vuelvo a repetir. Se basaban en el fuero juzgo. El fuero juzgo era una legislación visigótica antiquísima, ya no tenía ninguna vigencia, la legislación había cambiado en el mundo era otro. Pero Rosas, y yo creo acá, teorizando, no puedo probar, Rosas estaba enamorado de Camila, o Camila tenía relaciones con Rosas. En su momento. Antes de conocerlo a Ladislao. Sí. Antes de enamorarse de Gutiérrez. Y entonces Rosas, cuando llegan, lo primero que hacen, la engrillan a ella estaba de 8 meses, 9 meses ya prácticamente. Tanto es así que el horroroso fusilamiento que se produce, ella no muere, tienen que matar a la criatura ahí, tienen que matarla a ella con un tiro de gracia o dos, se quema durante el fusilamiento. Fue un horror. A ver, un horror en esta tierra, en esta época. ¿Quién firmó el dictamen en contra del abogado de Rosas? Porque el abogado de Rosas era el doctor Lait. Laite se escribe con H intermedia. Sí. Y el doctor Laite le dijo, no, acá no hay ningún delito. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Una relación de un sacerdote con una mujer que es soltera? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué delito? Y Vélez Sarsfield, con tal de satisfacer al tirano, firma con los otros que le acompañaron. Y él ordenó a la mañana siguiente que la fusilen. ¿Por qué? Porque Manuelita Rosas le rogaba por la vida de su amiga. Y le decía, además las leyes en esa época prohibían el fusilamiento de la mujer embarazada. Hasta que no tuviera el hijo, no se lo podía fusilar. Eso decían la antigua legislación hispano-castellana o castellana-hispánica. Por eso a mí me sorprende que hayan aduladores de Rosas. Tanto es así que nos despreciaba, que cuando Corrientes allá por 1832 pide la ayuda
del pacto federal, porque nos estaban invadiendo los paraguayos, Rosas le contesta, no reclamen ayuda a ustedes porque ese territorio le corresponde al Paraguay. O sea que nosotros jamás tuvimos una ayuda de Buenos Aires. Vivimos separados de la Confederación Argentina como Estado soberano debido a la actitud de Rosas, a la conducta de Rosas, amenazados permanentemente en la frontera por las tropas entrerrianas cuya provista, armamento y vestimenta le proveía el puerto de Buenos Aires. Doctor, justo José de Urquiza en su momento era su adepto, digamos, Sí, y luego se puso en la vereda de enfrente. ¿Esto fue ante las maniobras despóticas de Rosas? Eso fue ante las maniobras despóticas de Rosas y los dos eran ganaderos y los dos eran socios. Ah. Entonces Urquiza, que tenía una provincia riquísima, cuando Rosas tenía escasez de vientres, llamémosle así, entonces Urquiza era el que le proveía. Urquiza tenía su puerto por el río Uruguay, Concepción del Uruguay, y de ahí sacaba por medio del Uruguay o por medio del Brasil la carne. ¿Dónde enviaban la carne Rosas y Urquiza? Vendían al país esclavista, a Brasil. Le vendían el tasajo, le vendían la carne salada, esa de los saladeros de Buenos Aires. Sí. Ellos sabían que estaban amparando la esclavitud. Recordemos que en la Argentina regía la esclavitud. Eran los esclavos. La esclavitud va a terminar en la República Argentina recién en 1853, con la sanción, promulgación y jura de la Constitución, artículo 15. Por eso, Rosas significa lo contrario a la ley, el símbolo punzó, su cuadro dentro de la iglesia, había que adorarle más a Rosas que a Dios. Es decir, tiene una cantidad enorme de máculas Rosas que para mí no tiene ningún valor. Y el sable de San Martín. San Martín compró ese sable en Londres cuando peleó ya toda la guerra de la independencia española. Él usaba el espadín. El espadín. Exactamente, que está en Francia. En realidad, su sable sigue en Francia. Él trajo ese sable porque lo compró de segunda mano. Sí. Pero cuando se enteró del asesinato de Camilo Gorman, San Martín lloró y envió una carta muy sentida diciendo que eso era un asesinato. Así que también tenemos que decir eso, para que la gente sepa quién era este hombre horrible. Mandó degollar al presidente de la legislatura, Massa, fusiló a uno de sus parientes, a uno de sus hermanos, terminaron muertos. Era incapaz de tener piedad. Era despótico. ¿Y dónde murió? Con una riqueza extraordinaria en Gran Bretaña. Gran Bretaña. Sí, en Southampton. Sus parientes, sus socios. Mientras todo el país se moría de hambre por el bloqueo anglo-francés, los oficiales franceses e ingleses paseaban por la Alameda de Buenos Aires y concurrían a los araos y fiestas que los porteños hacían. ¿De qué bloqueo estamos hablando? Doctor, ¿con quién termina sus días él en Gran Bretaña? ¿Con Manuelita? Él termina con su hija, allí haciendo que andaba a caballo, presuntamente tenía una quintita, tenía muchísima plata. Se llevó todo el oro de Buenos Aires. Cuando termina la batalla de Montecaseros, sus propias tropas entran a saquear Buenos Aires. El saqueo de Buenos Aires, después de la batalla de Montecaseros... Que él la pierde. Que él la pierde, porque él dispara, lo primero que ve. Él nunca intervino en una batalla, ¿eh? Vamos a aclarar. De vuelta aclaremos que nunca estuvo en una batalla. No estuvo en una batalla. Es así que Urquiza, que era su émulo, porque no tenía tampoco muy buena conducta Urquiza, vamos a decir que fue el que trató de frenar el saqueo de Buenos Aires. Al día siguiente se fusilaba a todo el que había robado, el que había asaltado, se lo fusilaba en el medio de la calle o en la Recoba. Diríamos, es tristísima la historia argentina en ese aspecto, ¿no? La noche oscura de Buenos Aires. Fue algo tremendo lo que pasó en esa ciudad. No solo las tropas de Rosas que venían disparando y se iban
huyendo del azote de Urquiza, porque Urquiza era tan asesino como Rosas. Recordemos que toda la entrada a Palermo, todos los árboles de Palermo tenían un hombre colgado. Le colgó a todo el batallón Quinteros. ¿Por qué razón? Porque le traicionaron a sus oficiales y se pasaron al ejército de Rosas. Lo mató a Chilaver, uno de los hombres que vino con San Martín. El artillero, porque Chilaver estaba en el ejército de Rosas porque lo había contratado. Claro. Y trabajaba. Claro. Y lo mandó a fusilar, lo mató. Como un perro lo mató. O sea, diríamos, este hombre tenía demasiados pecados desde el punto de vista canónico, llamémosle así. Y él era supuestamente muy católico, ¿no? No, él era de esos rezadores especiales. Lógicamente tenía una capilla en su propia casa, pero era amante de Juanita Sosa, que compartía con el obispo de Buenos Aires. Bueno, Dios mío, Dios mío. Sí, Dios mío, Dios mío. Tenía otros amantes, tenía otras amantes, pero a todos sus hijos naturales los dejó. Le quería llevar solamente a la Palomita. ¿Quién es la Palomita? ¿Quién era? La hija que él adoraba, la hija de María Eugenia Castro. Ah, una de las hijas, que Una porque hija 6 dijo, tuvo, ¿no? O le llevas a las 6 o no le llevas a ninguna. Y después murieron pidiendo limosna. Dios mío. Todas las hijas de Rosas. Excepto Manuela, ¿no? Que era su... Excepto Manuelita, que era una persona, dicen ser, que era buena. Dicen algunos. Y supongo que adoraba a su padre, por eso lo Y por acompañaba supuesto, a pesar de exacto. todas bueno, Exacto. los horrores que estamos escuchando, ¿no? Sintió mucha tristeza cuando le mataron a su amiga Camila O'Gorman. Supongo que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta reseña. Quedamos todos helados, ¿no? Porque realmente Rosas es un personaje que cuando uno lo estudia en la secundaria, uno lo ve desde otro lugar, como algunos historiadores por ahí quieren maquillar un poco la historia, ¿no? Pero creo que esto lo que hace es como cuando uno lija la casa. Empieza a lijar y empieza a encontrar la mugre que hay, ¿no? Pinturas abajo. Pinturas más pinturas más pinturas. Vamos a un corte, pero antes quiero recordarles que en enero va a estar Lautaro Rojas en la Peña, la cantora de la luna de Sandro Falcón, ahí, en Goya. Vuelve este tsunami, este muchacho que hizo estragos en Goya y que lo traen a pedido del público. No te lo podés perder. Enero, en Goya, en la Peña, la cantora de la luna de Sandro Falcón. Ya volvemos. En esta fiesta, celebra con los beneficios de tu banco. El 20, 21, 27 y 28 de diciembre, llená el changuito con esta promo especial en supermercados. 50% de descuento con tu tarjeta de débito, 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. ¿Buscás el regalo ideal? El jueves 22 de diciembre tenés un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito en jugueterías, decoración, indumentaria, calzados y muchos rubros más. ¿Te lo vas a perder? Bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el banco de Corrientes. Advertimos la gravedad de la pandemia a tiempo. Construimos un hospital de campaña de 1000 camas, 300 de terapia intensiva equipadas con respiradores y la más moderna tecnología. Hisopamos y aislamos. Utilizamos un sistema de fases inteligentes. Concentramos la atención COVID para que los otros hospitales y clínicas pudieran seguir funcionando normalmente. Ya estamos vacunando a los mayores de 18 años y nuestra economía siguió funcionando al 95%. Entre todos, estamos luchando contra el COVID-19. Gobierno Provincial. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes.
atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Y volvemos con este historiador que es único en su especie, es único, porque es quien se atreve, como dije antes del corte, a limpiar un poco las paredes y a mostrar un poco la mugre detrás de lo que parece tan blanco. Y ahora vamos a desentrañar a otro personaje. Fue presidente y gobernador, pero sobre todo cumplió al pie de la letra lo que decía Alberdi: hay que poblar la Argentina. Tuvo 23 hijos reconocidos y existen 100 y pico de hijos más que después el doctor nos va a contar si fueron o no reconocidos por ley, si hubo alguna ley que los reconoció posteriormente, o es un mito o es real. Yo creo que es real. Fue militar y llegó a general. Un día estaba tranquilamente tomando mate debajo del comedor en su imponente palacio. Con él se encontraban algunos de sus hijos. Esa paz era solo aparente. La rebelión jordanista estaba por comenzar. 104 hombres irrumpen en su ostentoso palacio. 5 de ellos entraron a las estancias privadas de él. Él grita: estos son asesinos. Llega hasta su arma, le llega a pegar un tiro a quien, en definitiva, antes ya le había dado uno a él y que le dio en la boca. Agonizando y como si fuera poco, el capataz de su estancia, Nicomedes Coronel, le da 2 puñaladas y muere en el acto. Nació un 18 de octubre de 1801 en la estancia El Talar de Arroyo Largo, en Entre Ríos. Muere el 11 de abril de 1870 a los 68 años. Su padre, José Narciso, su madre, María Cándida. Se casa a los 49 años, grande ya, con muchos hijos ya extramatrimoniales en su haber, con Dolores Costa, y con ella tuvo a Dolores, Justo José Salvador, José Cayetano, Flora, Juan José, Dominga, Teresa, Cipriano José y Cándida. Y como ya dije, 12 hijos extramatrimoniales anterior a su matrimonio. Que después vamos a ver que en esa época se estilaban mucho las cuarteleras. Entonces, vamos a preguntarle después al doctor qué eran las cuarteleras, Eran quienes servían a los militares cuando hacían sus ejercicios de guerra. Se educó en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Era un padre atento y Dolores, una mujer muy comprensiva, que en su palacio no solamente crió a sus propios hijos, sino también a los extramatrimoniales. No solo los reconoció, sino por la ley número 41 los legitimó, es decir, los puso con los mismos derechos que tenían sus propios hijos matrimoniales, los equiparó. Derrotó en la batalla de Caseros a Rosas en 1852. Estamos hablando del general Justo José de Urquiza. Este hombre es un poco diferente, llamémosle así, a Rosas, porque si bien es cierto, tenía una mirada similar a la de Rosas, era ganadero, etcétera. Este hombre se preocupó por la agricultura, por el progreso de su provincia, por el desarrollo de la educación, por la instalación de colonias, el poblamiento de la provincia en cumplimiento del vaticinio de Alberdi y de todos los
juristas y pensadores argentinos que había que desafiar al desierto y poblarlo. Y justo José de Urquiza, a él le debemos, porque también participó en la batalla de Pago Largo, la matanza. Según Pascual Echagüe, fue justo José de Urquiza el del asesinato de los correntinos. No obstante ello, queda la duda porque no está bien definida esa cuestión. Sin embargo, justo José de Urquiza, además de la gran cantidad de hijos, usaba el término del feudalismo. Las mujeres que se iban a casar primero tenían que venir con el patriarca, con el jefe, con el cherubichá, que era justo José de Urquiza. Se supone que superó los 150 hijos y que hubo un intento de ley para reconocerlos, o que hay una ley que los reconoció. En ese sentido no estoy muy seguro, pero me parece que yo seguí a Beatriz Bosch, a Urquiza Almandós, a Martín Ruiz Moreno y otros tantos historiadores entrerrianos, con los cuales participé en diversos congresos. Este hombre llega a un acuerdo con el gobernador, con los Madariaga, que también eran grandes ganaderos, y trata de voltear a Rosas. Rosas se entera de la correspondencia secreta y le pone a prueba a Urquiza. Y entonces le dice, bueno, o está de mi lado o está del otro. Urquiza arruga y se enfrenta con los Madariaga, le toma prisionero a uno de los Madariaga en Laguna Limpia. Y después viene la cruel matanza de Vencer Rincón. Esa matanza fue terrible en 1847 y cae Corrientes bajo la férula de Rosas nuevamente, pero era todo un blef. Claro, que los correntinos pagamos con múltiples asesinatos. Después de la batalla de Vencer Rincón, seguían los asesinatos en Corrientes. En el archivo están las cartas que dice, el juez de paz de Caacatí informa que fueron cazados 12 soldados correntinos y degollados. Así sucesivamente, el de Concepción y bueno. Esto es la historia trágica de Urquiza. Pero crea el Colegio de Concepción del Uruguay, donde se va a recibir de abogado Juan Ramón Vidal. Era un colegio que pertenecía a lo que denominamos la masonería argentina. Urquiza era masón, tenía otra mentalidad. A su vez, desarrollaba la provincia, creaba, diríamos, riqueza, generaba riqueza. Su vida personal era la de un tirano, como cualquier otro tirano, pero tuvo la visión de aceptar la Constitución Nacional. Es el autor de la Constitución Nacional. Sin él no hubiéramos tenido la Constitución Nacional. Así que en eso rescato. Claro. ¿Y cómo hizo? Con el Acuerdo de San Nicolás. En primer señor. lugar, el Protocolo de Palermo. Dice, vamos a revivir el Pacto del 4 de enero de 1831, que nunca rigió. Nunca rigió. Así que aquel que dice que rigió el Pacto del 4 de enero de 1831 está mintiendo. Rige a partir de Urquiza. Con Urquiza, a su vez, se reúne el Acuerdo de San Nicolás, donde van los gobernadores de provincia. Es decir, los caudillejos, como decían los porteños, esos ordinarios, ignorantes, esos vienen, esos acuerdan la Constitución, construyen la Constitución y se dicta la Constitución Nacional el 1 de mayo de 1853. Sí. Sin la presencia de Buenos Aires. Ahí viene otra vez el mantelito. El 11 de septiembre de 1852, Buenos Aires se separa de la Confederación. Exacto. El 11 de septiembre, me parece. El 11 de septiembre. Bueno, el 11 Así de es. septiembre se separa de la Confederación, rechazan la Constitución y empieza la guerra civil. Las tropas de Urquiza rodean Buenos Aires. Buenos Aires compra la flota de la Confederación, compra con oro la flota de la Confederación, se venden los navíos, se venden los marineros, todo, y el comandante se manda a mudar y la Confederación queda sin barcos. Entonces Buenos Aires resiste tranquilamente. ¿Por qué? Porque los antiguos rosistas y los antiguos
presuntamente liberales o opositores a Rosas se unieron para luchar contra Urquiza. La Confederación languidece económicamente porque le bloquean el puerto, no podían comerciar, así que provoca la segunda batalla ya por 1859, donde se produce la batalla de Cepeda, la segunda Cepeda. En esa batalla pierden las tropas porteñas otra vez y Buenos Aires es incorporada a la fuerza a la Constitución. A la Confederación Argentina. Sí. Y por ende a la Constitución. Por ende a la Constitución. Pero se reserva el derecho de revisarla. La revisan, le cambian algunos aspectos y lo que pide Urquiza es no toquen el nombre. Aquel que tiene una Constitución a mano, que lea el artículo 15 de la Constitución y verá que su país se llama Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina y Nación Argentina. Esos nombres son los nombres oficiales de nuestra patria. Nación Argentina para las leyes, para que sepan que la ley sale del pueblo. Es decir, la institucionalización de la República Argentina se debe a Justo José de Urquiza. Su muerte es otra cuestión que ya vamos a ver. Ya vamos a desentrañar o a descubrir las causas de la muerte de Justo José de Urquiza a manos de López Jordán. En 1870. En 1870, así es. Vamos a una pequeña pausa. Esto está apasionante para quienes aman la historia y para los que no, hoy seguro están prendidos ahí, a este canal, a esta sintonía, mirando este programa Entre Líneas y descubriendo a la persona detrás del personaje histórico. Ya volvemos. En esta fiesta, celebra con los beneficios de tu banco. El 20, 21, 27 y 28 de diciembre, llená el changuito con esta promo especial en supermercados. 50% de descuento con tu tarjeta de débito, 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. ¿Buscás el regalo ideal? El jueves 22 de diciembre tenés un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito en jugueterías, decoración, indumentaria, calzados y muchos rubros más. ¿Te lo vas a perder? Bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el banco de Corrientes. Advertimos la gravedad de la pandemia a tiempo. Construimos un hospital de campaña de 1000 camas, 300 de terapia intensiva equipadas con respiradores y la más moderna tecnología. Hisopamos y aislamos. Utilizamos un sistema de fases inteligentes. Concentramos la atención COVID para que los otros hospitales y clínicas pudieran seguir funcionando normalmente. Ya estamos vacunando a los mayores de 18 años y nuestra economía siguió funcionando al 95%. Entre todos, estamos luchando contra el COVID-19. Gobierno Provincial. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña.
Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Y volvemos con el doctor Enrique Eduardo Galeana en esta última parte de la historia de quién fue Justo José de Urquiza, el creador, el que impulsó la Constitución Nacional de 1853. Doctor, Justo José de Urquiza siempre vivió en su palacio, ahí en San José, que yo lo visité, era una cosa impresionante. Que rotaba, era un hombre que rotaba, era un hombre que se movía, no era un hombre de quedarse en su casa, era un hombre que rotaba. Y en esa rotación buscaba, buscaba el progreso, tenían luz a gas, por ejemplo. Visitar ese palacio, les digo... Sí. Es una cosa maravillosa que nadie se puede perder, digamos, que no está tan lejos de aquí, de Corrientes, bueno, 700 y pico de kilómetros, pero el Palacio San José es una joya. Sí, señor. Porque uno entra y mira una cocina que está puesta como si fuera algo mucho más de avanzada de lo que en esa época se estilaba, ¿verdad? Justo José de Urquiza comete un gravísimo error. Le promete a Francisco Solano López la ayuda y 3.000 caballos para la caballería paraguaya que invadía la República Argentina para derrocar a los mitristas, a Mitre, es decir, a los liberales. Pero justo José Urquiza ha llamado la atención cuando López adelanta la invasión a Corrientes allá por abril de 1865. Entonces, como le aprietan un poco el zapato a Urquiza, Urquiza vende los caballos a 3 libras esterlinas sin mirar el diente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los caballos que tenía el ejército entrerriano, la gran caballería entrerriana, que queda desmontada, por eso no puede integrar el ejército argentino, le vende a los brasileros, que estaban en la guerra de la Triple Alianza ya. Claro. Los paraguayos habían declarado la guerra a la Argentina y unos 30 días antes, en Corrientes se sabía que estábamos en guerra con el Paraguay. Esa es otra gran mentirilla que tratamos de tapar y de decir, y no es así, se sabía. Rojas, un infiltrado en Corrientes, era un hombre que informaba todo eso. Pero Urquiza era un hombre que se dio cuenta que cometió un error porque no se podía mantener presidente. Entonces hizo el gran negocio de su vida, pero le traicionó a Urdinarrián, a López Jordán, a Nico Caballero, le traicionó a todos sus amigos, que creían que iban a pelear contra los porteños. Claro. Tanto es así que Entre Ríos fue uno de los ámbitos de batalla durante la Guerra del Paraguay en que intervinieron 3 o 4 ejércitos nacionales para vencerle a López Jordán, que era medio hermano de Francisco Ramírez, el de la República Entrerriana de 1819-1820. Estamos que Urquiza, diríamos, es un hombre de dudosa reputación en cuanto a su fidelidad, y se dudaba de Urquiza. Por eso los ejércitos nacionales desembarcan en Goya, desembarcan en la zona de esquina, entran por el territorio entrerriano, pero a fin de hacerle saber a Urquiza que lo estaban controlando. Los desbandes del ejército entrerriano en Rosario Tala y en otro lugar hacen que no integren el ejército de la Confederación para luchar contra el Paraguay. Urquiza estaba en su casa cuando vienen los que van a matarlo. Él logra subir la escalera Caracol para refugiarse en una atalaya que tenía. Pero como quedaron sus hijos y su mujer, baja con un fusil y comienza a pelear. Era bravo,
y lo matan. Impunemente lo asesinan a Urquiza, le pegan balazos. ¿Y su capataz por qué? Y el capataz también porque lo consideraba un traidor. Ah. Y el jefe de la guardia esa noche estaba enfermo. Y el Casualmente, portón ¿no? del fondo, que tenía que estar custodiado, porque ningún palacio como ese tenía que estar sin custodia, casualmente no tenía ningún guardia. Bueno, todo eso relata Beatriz Bosch, Urquiza Almandós y los historiadores entrerrianos, que son muy buenos, y tanto es así que Martín Ruiz Moreno cita el famoso caso del desafío a duelo que le hace Martín Ruiz Moreno como diputado entrerriano en el Congreso durante la Guerra del Paraguay a Vicente López. Vicente Fidel López, el historiador, le desafía a duelo porque pedía medalla que se la van a dar a Paunero. Y Paunero fue un hombre que entró a Corrientes allá por 1865, el 25 de mayo, violando y saqueando la ciudad de Corrientes. Y ahí se supone, y por hipótesis, que las mujeres correntinas que van a ser consagradas como cautivas, que no lo fueron, se supone que fueron violentadas. ¿Por qué? La encontraron solas, los paraguayos dispararon todos, se escondieron cerca del riachuelo, por acá por los alrededores, y hicieron ese desastre. Llevaron 200 familias los de Paunero, después de la batalla de la batería, por supuesto, que fue una sangría tremenda, fue un error terrible. Y allí llevan 200 familias. ¿Por qué no le llevaron a estas familias de las cautivas presuntas? Porque carecían de valor o porque nadie pidió, porque a nadie les interesó. ¿Y cómo se fueron al Paraguay? Una se fue con su suegro, la Ceballos, la otra se fue con su papá, que va a morir en el Paraguay, la Ferré, y así sucesivamente. Hay historias detrás de la historia. Claro, claro. Historias detrás de la historia. Capas y capas y capas, Exacto. ¿no? Que todo se va interrelacionando. Exacto. Bueno, Urquiza es el padre de la Constitución, porque sin él los demás gobernadores no hubiesen venido nunca a Buenos Aires, no hubiesen venido nunca para formar el protocolo de Palermo, que lo formó Corrientes, Pujol. Y el Acuerdo de San Nicolás es el fruto de la unión de los gobernadores, de esos roñosos, piojentos, pobres, caudillejos, como los denominaban a Martín Miguel de Güemes, le dijeron el caudillejo, ha muerto el caudillejo. Por Dios. Los porteños, a San Martín le decían el principito, morocho, pobre. No, Buenos Aires siempre en esa época fue muy, muy despectiva con el resto de las provincias, ¿no? Y discúlpame, Marcela, sigue siendo. Buenos Aires, Dios atiende en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Dios, claro, está en todas partes, sí, pero atiende en Buenos Aires. La cabeza de Goliat de Martínez Estrada, el intento de don Ricardo Alfonsín tratando de trasladar la capital, Sarmiento tratando de trasladar la capital y otros, pero fueron intentos que no... Por eso no progresamos. Porque no pudieron llevarse a cabo. Exacto. Y antes de terminar esta segunda parte, doctor, quiero que me cuente quiénes son las cuarteleras. ¿A quiénes se le llamaban las cuarteleras? Las cuarteleras son las soldaderas. Exacto. Todo ejército que marchaba hacia un determinado punto llevaba al costado desde antiguo, desde antiguo, allá desde la Grecia, Roma, etcétera, llevaba las mujeres que eran esposas, hermanas, primas, amantes y las prostitutas. Todas iban. Por eso Belgrano, cuando se hace cargo del ejército del norte, dice, no, estas mujeres no pueden estar. Pero el ejército no podía sobrevivir sin esas mujeres. Claro. Entonces, estas soldaderas estaban al servicio de su hombre. Si moría el hombre, y buscaba otro, porque comían las sobras del ejército, comían lo que podían y vivían como podían. Eran unas pobres mujeres. Dios mío, Dios mío. Bueno, doctor,
Siempre tan rico todo lo que recibimos tan generosamente de su sapiencia. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí en Entre Líneas, develando lo que fueron, por un lado, Juan Manuel de Rosas, por otro lado, Justo José de Urquiza, dos primeros aliados que después se convirtieron en antípodas, ¿sí? Se convirtieron en adversarios, y que gracias a eso nace lo que es la Constitución y la institucionalización del país, de nuestro país, ¿verdad? La Argentina hecha ley. Así es, así es. Muchísimas gracias, doctor Enrique Eduardo Galeana, este historiador, pero bueno, historiador, investigador, profesor, jurista, doctor en ciencia jurídica, ¿qué más puedo decirle? Una eminencia. Muchas gracias y hasta siempre. Y hemos llegado al final de este programa tan polémico, donde desentrañamos la verdadera historia de dos personalidades de la historia argentina: Juan Manuel de Rosas, Justo José de Urquiza. Espero que te haya gustado. Te espero en la próxima edición. Ya estamos transitando el final de este 2022 y realmente estamos poniendo toda la carne en el asador. Así que te espero en el próximo programa. No te muevas de ahí, que seguramente nosotros vamos a estar.